Muy buenas tardes, mi nombre es Alba Ruth Pinto Santos, soy docente de la Universidad de La Guajira en Colombia y debo dar las gracias a los organizadores de EduTech por encomendarme esta tarea tan maravillosa, en la que nos sentimos muy a gustos, muy comprometidos y estamos aprendiendo mucho, y es moderar el panel 5, accesibilidad, inclusión y cohesión social dentro del marco del diseño universal de aprendizaje. Es un honor compartir con ustedes, reflexionar sobre todo en ese uso y la apropiación de la tecnología digital para impulsar la educación inclusiva, considerar esos desafíos inherentes a la aplicación efectiva, real, de todos los principios de equidad, de justicia social, y bueno, compartir esas experiencias que tenemos con nuestros equipo, con nuestro grupo, con nuestros cómplices, que son nuestros panelistas. Tenemos tres panelistas de un nivel de formación, de experiencia y de compromiso en esta temática maravilloso. Así que quiero presentarlos a todos. La dinámica del panel: tenemos hora y media, nos han planteado 90 minutos para este panel. Estaremos haciendo la discusión inicial a partir de una introducción que van a presentar cada uno de nuestros eh, panelistas, y posteriormente la sesión de preguntas. Así que quiero presentarlos. Nuestro primer panelista es Vanessa Villa Lombana. Vanessa Villa es magíster y candidata a doctor en educación de la Universidad de Antioquia en Colombia, especialista en entornos virtuales de aprendizaje de la Universidad de Panamá, licenciada en informática y medios audiovisuales de la Universidad de Córdoba. Actualmente es profesora e investigadora en la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Hace parte del grupo de investigación didáctica y nuevas tecnologías y coordina la maestría en educación en modalidad virtual, así como la línea de investigación en educación y tecnologías de la información y comunicación en dicho programa. Nuestro segundo panelista es Sergio Crespo Pelda Silva, profesor adjunto de la Universidad Federal Fluminense de Río de Janeiro, Brasil, coordinador del programa de doctorado en Ciencia, Tecnología e Inclusión, líder del grupo de investigación de tecnologías computacionales en la enseñanza y el aprendizaje desde la perspectiva de la diversidad, la inclusión y la innovación. Tienen máster en Ingeniería de Sistemas e Informática por la Universidad Federal de Río de Janeiro y doctorado en Informática por la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro. Tiene experiencia en el área de ciencias de la computación, con énfasis en ingeniería de software. Trabajo principalmente en trabaja en temas de diversidad e inclusión, de educación a distancia, tecnologías de la información en educación e ingeniería de software aplicada a la educación. También le damos esa bienvenida a Sergio Crespo Coelho da Silva Pinto. Seguimos. Nuestro tercer panelista es Rogelio Vicente Hernández Méndez. Es coordinador del Fondo Novus para la Educación, para la Innovación Educativa, una iniciativa del Instituto para el Futuro de la Educación. Su rol consiste en habilitar un espacio para que las y los profesores del Tecnológico de Monterrey pongan a prueba ideas innovadoras que buscan transformar la educación y mejorar los aprendizajes de las y los estudiantes. Sus principales logros dentro de la iniciativa incluyen el diseño del proceso que internacionaliza los proyectos por medio de generación de conocimiento y las publicaciones científicas, el diseño e implementación de programas
de mentoría para asegurar que todos los proyectos financiados evalúen correctamente su impacto y la transformación digital de los procesos de administración y seguimiento para hacerlos ágiles, eficientes y transparentes. Es ingeniero en biotecnología, egresado del Tecnológico de Monterrey y cuenta con una maestría en ciencias con especialidad en biotecnología. Así que les damos la cordial bienvenida a nuestros panelistas. Muchas gracias por aceptar la invitación, por compartir con nosotros y a partir de este momento los invitamos a introducir a todos los asistentes a la temática del panel. Hemos decidido con nuestros panelistas organizar las presentaciones y esta introducción para que cada uno aporte a esta temática tan amplia. Es un reto para nosotros abordarla en un panel. Tendríamos que seguir aquí discutiendo y ojalá podamos seguirlo haciendo en otros espacios y en otras colaboraciones. Recuerdo el nombre del panel: 5, accesibilidad, inclusión y cohesión social. Estamos muy agradecidos con todos ustedes. Invitamos a Vanessa Villa Lombana, por favor, para que haga la introducción a la temática. Muchas gracias, Alba, por la presentación. A mis compañeros panelistas, Roger y Rogelio y Sergio, y también a las personas que nos acompañan, por supuesto a la organización EduTech por la invitación a ser parte de este panel, y a la Universidad de Panamá por tanta hospitalidad y amabilidad en estos 2 días que llevamos de congreso. Bueno, de acuerdo con el tema pues, del panel, yo quisiera centrarme inicialmente en dar un panorama general sobre lo que significa o ha significado tanto a nivel mundial como a nivel particular, en el caso Colombia, lo que entendemos como brecha digital, que también constituye un contexto muy importante para entender lo que significa la inclusión y la accesibilidad. Inicialmente baso gran parte de la presentación en un documento que recoge algunas estrategias de educación digital alrededor del mundo, algunas prácticas y políticas alrededor de lo que significa incluir tecnología digital en los contextos educativos, de estos autores de la Universidad de Australia, los cuales revisan, como ya les mencionaba, algunas políticas, estrategias de educación desarrolladas en algunos países que fueron seleccionados de forma muy específica porque son países con un alto rendimiento, tanto en pruebas estandarizadas como las pruebas PISA, como también por la percepción global que tienen como líderes en el campo de la educación. Entonces, ellos basan ese estudio en países como Australia, Estonia, Finlandia, Alemania, Irlanda, Nueva Zelanda, Portugal, Escocia, Singapur y Eslovenia. Son 10 países que eligieron para hacer este estudio, en el cual además revisan el uso y la implementación de tecnologías en diferentes sistemas educativos alrededor del mundo y discuten algunos desafíos de estos países o los que han enfrentado para implementar las tecnologías digitales en educación y las políticas que se han desarrollado en respuesta a estos retos. De acuerdo con lo que plantean estos autores, la equidad y la inclusión son esenciales para garantizar que los estudiantes o que la comunidad educativa tenga acceso a las tecnologías que les ayuden a alcanzar su mayor potencial. Yo creo que eso es algo en lo que todos estamos de acuerdo. Para comprender cómo esto refleja en la práctica, en la vida de los estudiantes, y aquí se resumen algunas políticas de estos países para, digamos que trabajar con miras en algo que ellos denominan la primera y la segunda brecha digital. En el marco de esa primera brecha digital, vamos a centrarnos en lo que significa
digamos, beneficiarse del acceso a Internet, es decir, tener acceso a recursos e infraestructura asociada con las tecnologías de la información y la comunicación, y aquellos que no han tenido pues la posibilidad de hacerlo. En esa medida, por supuesto que hay países con un nivel de desarrollo superior y otros, por supuesto, que todavía no tienen ese nivel de acceso. Aquí comparto pues con ustedes algunas cifras que son importantes porque digamos que estamos acostumbrados a escuchar un discurso muy centrado en que el mundo está globalizado, en que todos tenemos acceso, en que las estrategias pueden ser masificadas y casi como un discurso muy homogéneo de acceso a la tecnología, pero cuando vamos a ver la realidad no es así, ¿cierto? Es decir, todavía antes de pandemia, nuestro nivel mundial de acceso estaba más o menos en un 55%. Ya 3 años después, vemos que la cifra solamente ha aumentado un 10% de acceso a Internet de la población mundial. Es decir, un 64.4% de personas conectadas a Internet, lo cual deja por fuera un número bastante importante. Ya vamos a ver qué países o cómo se ve el mapa a nivel mundial en relación pues con el acceso, además también del uso de dispositivos móviles, es decir, creería que ya todas las personas en el mundo tienen un dispositivo, un celular en su mano, pero no, resulta que hay un número también importante de personas desconectadas y también de acceso a redes sociales o al uso de medios que le permiten de pronto tener a la mano información importante, ¿cierto? Relacionada pues con la información y la comunicación. Este es un poco el panorama de adopción de Internet a nivel mundial. Como es de esperarse, pues vemos un grupo de países con un nivel superior en términos del acceso, ¿cierto? El norte de Europa, Norteamérica, Europa del Este, ¿cierto? Y digamos que con un contraste muy importante, vemos a países, por supuesto, que es un poco la intuición que tenemos, Suramérica, África, con un nivel muy bajo. Entonces, esto nos muestra que seguimos todavía manteniendo una brecha que tiene que ver con el acceso a Internet, es decir, no, para que, digamos, que nos ayude a salir un poco desde ese lugar común en el cual decimos que el mundo está conectado. Es decir, todavía, es decir, hay un panorama que nos muestra que hay mucho trabajo por hacer en términos, pero esto es solamente una cara de la moneda, ¿no? Ahí, en términos de esta brecha digital o de esta cara de algunos países de los que hacen parte de este estudio, que tienen unas iniciativas muy importantes para poder equipar a las aulas, hablando pues de los colegios, y que puedan acceder a dispositivos, a computadores, a pizarras interactivas, estos proyectos uno a uno que buscan que cada estudiante tenga un computador. A lo mejor ustedes también conocen el proyecto muy popular en la India, en el que hay un computador en las calles y hay mucho acceso, que creo que se llama como algo así como Block in the Hole, y son computadores que están siempre a disposición de las personas, pero em, digamos que un poco la reflexión también a la que nos llevan estos autores y la que también hemos vivido por la experiencia es que hay algo más allá de solamente tener acceso a la tecnología, ¿no? Y aquí también quise contextualizarlos respecto a lo que significa esta primera brecha digital en Colombia, ¿cierto? Yo vengo de Colombia y quiero mostrarles un poco cómo funciona esto allá. El Ministerio de Educación en Nacional, particularmente más bien el Ministerio de TIC, ha hecho un esfuerzo, si se quiere, importante para dotar de conectividad y dispositivos a los colegios y a los hogares. Aquí vemos que si bien en el centro del país, esto es Cundinamarca, Bogotá, por supuesto, Medellín o Antioquia, el departamento de Antioquia, tienen los niveles más altos de acceso a tecnologías, vemos que la periferia colombiana se sigue manteniendo en unos niveles inferiores, lo cual también coincide con nuestras percepciones y sensaciones respecto a lo que pasa en esos departamentos que particularmente tienen también un nivel muy bajo de rendimiento académico, por ejemplo, en pruebas estandarizadas como las pruebas Saber o incluso pues las pruebas PISA.
Hay proyectos, se hacen en Colombia proyectos como computadores para educar, tabletas para educar, pero no sé si de pronto esta noticia se hizo mundial, pero en Colombia hace 1 o 2 años hubo un boom porque quien estaba enfrente del Ministerio de TIC o bajo ese gobierno se perdió mucho dinero, se robaron mucho dinero de un proyecto muy grande para dotar a las escuelas de conectividad, a las escuelas rurales. Entonces, en este momento, muchas de las escuelas que digamos que tenían un poco la esperanza de que llegara la internet, incluso tenemos sectores en Colombia en donde no hay energía eléctrica, pudieran hacerlo, pues estos asuntos que hacen parte como de la realidad colombiana afectan un poco que se puedan llevar a cabo otras iniciativas que son pues, importantes para superar al menos la primera brecha digital que tiene que ver con el acceso a las tecnologías. Pero estos autores también mencionan algo muy importante y es en lo que quiero centrarme y es en la segunda brecha digital, es decir, superar un poco la idea de que solamente es necesario tener un computador, o sea, en todas las casas, con todos los estudiantes, sino qué hacen los chicos, las chicas, los jóvenes y los adultos con un dispositivo, con un teléfono, con un computador, con un televisor, ¿cierto? Con el acceso a los dispositivos. Y ellos definen la segunda brecha digital como aquello que separa a las personas que tienen las competencias y las habilidades para beneficiarse del uso de la computadora de las que no lo tienen, ¿sí? Es decir, simplemente dar a los estudiantes acceso a las tecnologías digitales no garantiza la igualdad de oportunidades. Y uno pensaría, bueno, si estos departamentos o estas ciudades que tienen computadores 1 a 1, ¿por qué siguen manteniendo bajos niveles en competencias tan importantes, ¿cierto? Como las que se miden pues en pruebas como las PISA. Los estudiantes modernos todavía enfrentan desigualdades en términos de habilidades, lo que destaca la necesidad de desarrollar, por ejemplo, habilidades como la alfabetización digital o competencias digitales centradas en el uso de las tecnologías y en cómo enfrentan los desafíos de una sociedad que cada vez más involucra el acceso a la información sensible, todo el tema de ética y de acceso a acceso ético pues a la información, de uso de la información, es decir, de pensamiento crítico, ¿sí? Habilidades que no son las comunes, porque la mirada siempre está puesta en aquello que significa o que podemos hacer utilizando la tecnología. En términos de esta, ya sé que me queda un minuto, aquí tengo mi tiempo. Los resultados de las pruebas PISA han demostrado que los estudiantes de entornos favorecidos, esto es muy importante, creo que esto es clave de la segunda brecha digital, tienen más probabilidades de leer las noticias y utilizar Internet para obtener información práctica, mientras que los estudiantes de entornos menos favorecidos tienen más probabilidades de utilizar dispositivos digitales para jugar o chatear en línea. Entonces, se puede identificar, por ejemplo, por qué, o se podría justificar un poco por qué, si teniendo la tecnología, no alcanzamos realmente un uso favorable o un uso adecuado de esta. Y aquí entra un factor muy importante que es el sociopolítico, que es el demográfico y es todas las condiciones que giran alrededor de la tecnología distintas a lo que significa tener solamente un dispositivo o acceso a un dispositivo. Tal disparidad sugiere que el acceso igualitario a las tecnologías digitales no significa necesariamente igualdad de oportunidades y que los estudiantes necesitan desarrollar las habilidades y la motivación adecuadas para aprovechar al máximo el mundo en línea. Entonces, esto pone de manifiesto una necesidad muy importante y es no solamente de estudiar al menos los factores que están alrededor de lo que significa tener tecnología que intervienen o inciden en el uso que se hace de esta y no solamente quedarnos en el discurso de que es que todos debemos tener acceso a la tecnología, ¿no? Sino qué hacemos con ella. Y bueno, quería mencionarles como algunas estrategias a nivel internacional, una en Portugal, en COP 2030. Digamos que hay ideas, hay iniciativas importantes que se están haciendo para brindar digamos que un repertorio de posibilidades de usos, de accesos que se pueden hacer, que incorporan unas
o que apuntan al desarrollo de habilidades que van más allá de lo técnico, es decir, no es solamente saberlas utilizar, sino cómo las utilizamos y cómo aprovechamos su potencial para, digamos, poner en juego asuntos tan importantes como las habilidades socioemocionales, ¿cierto? El pensamiento crítico, una perspectiva de aprendizaje personalizado, es decir, asuntos que van más allá como de simplemente aprender a utilizar los aparatos que cada vez vienen con mayores facilidades, digamos que amigables con el usuario y que permiten que podamos utilizarlas pues de la mejor manera posible. Y bueno, eso era lo que quería compartirles en esta breve introducción y ahorita podemos seguir conversando. Muchísimas gracias a Vanessa Pila por esas reflexiones que nos presentan y por hacer esa introducción al tema, sobre todo hablando y presentándonos datos relacionados con la brecha digital que sigue siendo amplia no solamente en el acceso, sino en las capacidades de uso y aprovechamiento de la tecnología. Muchísimas gracias. Seguimos con Sergio Crespo Coelho da Silva Pinto. Es que son muchos, es muy largo este nombre, no, para los que no estamos acostumbrados. Le damos la bienvenida. Recordamos que Sergio nos acompaña desde la Universidad Federal Fluminense de Río de Janeiro, Brasil. Bienvenido. Buenas tardes a todos. Soy Sergio, un hombre blanco, pelo negro, barba negra, 1,80 m. Tengo una camisa salmón, un sobre azul y agradezco la EduTech y Senacit por la invitación. Muy bien, vamos a hablar de inclusión digital accesible. Algunas cosas Vanessa ya abordó, pero sale reflexionar un poco. Bueno, lo que entendemos por inclusión digital. La inclusión digital no basta tener un celular o una conexión a Internet. Tenemos que tener otras cosas y estamos hablando ahora en inclusión digital 360 grados. Muy bien. ¿Qué entendemos por inclusión digital? Es garantizar que los ciudadanos, a través de la acción de las instituciones públicas y privadas que cuenten con los medios para acceder, utilizar, producir y distribuir información y conocimiento, tengan la oportunidad de participar de forma efectiva y críticamente en la sociedad de la información. Queremos ciudadanos críticos. La inclusión digital es fundamental para promover la inclusión social. Al paso que si nosotros no tenemos ese trabajo de inclusión digital bien hecho, vamos a tener un público con mucha información y infraestructura, pero sin el pensamiento crítico de cómo hacer. Muy bien. La inclusión digital se considera esencial para el desarrollo económico y social, además de permitir la creación de nuevos empleos y empresas. Vou apresentar unos dados que Vanessa já apresentou também. 1/3 de la población mundial seguirá sin acceso en este año, aunque el número de personas conectadas nunca ha sido tan elevado. Las personas conectadas representan 67% de la población mundial, es decir, 5,4 mil millones de personas. ¿Y cómo esas personas están utilizando su conexión, su celular, su acceso? Sitios más accesados: Google, YouTube, Facebook y abajo sitios adultos. Aplicaciones más utilizadas: Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp, Snapchat, Telegram, CapCut, Qt y otros. Y los 3 principales países donde la población pasa más tiempo en Internet: Sudáfrica, Brasil y Filipinas. Sudáfrica con 9 horas y 38 minutos, Brasil 9 horas y 32 minutos, Filipinas 9 horas y 14 minutos. Y los 3 principales donde la población se queda menos tiempo en Internet. Mire qué cosa. Japón, que es un país con alta tecnología; Dinamarca, otro país con alta tecnología; y Alemania, otro país con alta tecnología. Japón, 3 horas y 45 minutos. Dinamarca, 4:58 y Alemania, 5 horas y 12 minutos.
Entonces, queremos ahora trabajar la idea de la inclusión 360 grados. Queremos que la inclusión digital pueda acceder, pueda trabajar con personas menos favorecidas, las personas que no tienen recursos financieros para trabajar. Queremos que la inclusión 360 grados se pueda traer servicios básicos accesibles, salud, educación, transporte. Son cosas básicas que necesitamos para poder ascender a un otro nivel de ciudadanía. Información de calidad accesible. O sea, como a informação chega hasta nós. Tivemos uma experiência em Estados Unidos há um ano atrás, em Brasil, com a difusão de informações de tipo fake news. Ou seja, as pessoas não têm senso crítico e não têm a cultura digital trabalhada, como a Vanessa, para que a informação que chega em seu celular, em seu smartphone, pueda ser conferida, analisada, porque senão o que acontece, chega na informação, eu la repasso para outro grupo, e assim, geometricamente, essa informação falsa, sem qualidade, se vai lastrando, e a informação boa se queda casi a la basura. Queremos que a inclusão digital pueda chegar a las pessoas com discapacidade, as pessoas que não veem, que não escutam, que têm algum problema motor, os que têm algum problema cognitivo. Imagine uma pessoa que não tem, que está em cadeira, em silla de ruedas. Como vai essa pessoa tirar plata no cajero eletrônico, se o cajero eletrônico tem nesta altura acá? ¿Sí? Queremos que os estudantes e os maestros tenham acesso, ¿sí?, a la cultura digital. Nós hablamos muito de los niños para ter acesso à inclusão digital e material de qualidade. Pero los viejitos, que hoje são os maiores difusores de fake news que temos, não são os chicos, são as pessoas acima de 40 anos que estão passando informação de baja qualidade. Então, os maestros também necessitam a inclusão para que puedan trabalhar sua cultura digital e, a partir disso, poder trabalhar com seus alunos. Então, essas pessoas menos favorecidas, este 360 graus é importante para que todos puedan acceder a la inclusão digital e não somente um grupo específico de pessoas. É isto que eu estou querendo falar com a educação 360 graus. E quais são os retos? O baixo número de políticas e programas que promovem a inclusão digital de pessoas com discapacidade, pessoas maiores, assim como o baixo nível de acessibilidade das tecnologias. ¿Sí? O baixo número ou ausência de políticas e programas que promovam a inclusão digital das comunicações indígenas, que a menudo vivem em zonas remotas e de difícil acesso. O baixo número de ausência de políticas e programas que promovam a inclusão digital de pessoas com baixo ingresso e com menor acesso à educação, quienes muitas vezes não têm acesso a serviços financeiros e que têm dificuldade de utilizar a tecnologia. O baixo número ou ausência de políticas e programas que promovam a inclusão digital de mulheres, pessoas negras, outros grupos historicamente desfavorecidos que a menudo enfrentam barreiras para aceder à tecnologia. O baixo número ou ausência de programas que promovam a inclusão digital das pessoas que vivem em zonas rurais. O baixo número ou ausência de políticas e programas que promovam a inclusão digital das pessoas que vivem em zonas de conflito, que muitas vezes não têm acesso a serviços básicos e têm dificuldade para utilizar a tecnologia. Esses são alguns dos retos para a inclusão 360 graus. E que necessitamos? Trabalhar as habilidades digitais, ¿sí? Necessidade de formação e educação em habilidades digitais para que as pessoas puedan aprovechar plenamente las oportunidades creadas por la tecnología. Inclusión digital en las escuelas, necesidad de invertir en tecnologías educativas y programas de formación docente para garantizar que todos los estudiantes tengan acceso a la educación tecnológica que necesitan. Desigualdad social, necesidad de políticas y programas para abordar las desigualdades digitales que pueden aumentar la desigualdad social. Então, estamos falando de um movimento
que requiere el esfuerzo público, privado y de todas las personas para que todos puedan trabajar la inclusión digital. ¿Sí? Muy bien. Y para eso es necesario que la cultura digital pueda ser trabajada en todo el espectro de la persona como un todo. La parte financiera, la parte de historia, la parte social, la cuestión de ética, porque cuando yo repaso una información que yo no conferí, que yo no analicé, hay un componente ético que yo estoy perjudicando a algunas personas. Entonces, la parte ética necesita ser trabajada porque hoy tenemos, por ejemplo, la inteligencia artificial, que es necesario se apropiar de este conocimiento. Es parte de la inclusión digital. Entonces, tenemos que saber cómo trabajar con estas máquinas inteligentes para que logremos resolver problemas. Muy bien. Entonces, la inclusión digital no es una acción de unos pocos, es una acción de muchos para muchos. Y así termino. Gracias. Muchas gracias por su participación. Sergio, nos queda de sus aportes que precisamente eso, la inclusión digital es una acción de muchos, para muchos, y que esto debemos pensarlo desde lo social, desde las diferentes personas que hacen parte de nuestra comunidad, adultos, niños, los olvidados históricamente, los grupos vulnerables, y que hay que pensar en servicios básicos accesibles. Muchísimas gracias por su presentación. Seguimos con nuestro tercer panelista. Invitamos a Rogelio Vicente Hernández Méndez. Recordamos que Rogelio es coordinador del Fondo Novus para la Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey. Hola, muy buenas tardes. Y pues también me uno aquí al agradecimiento de todas y todos también por habernos invitado y también por compartir este espacio. Como escucharon, yo soy Rogelio Hernández, aunque la verdad, desde que yo estudié en la preparatoria, todo el mundo me dice Roger, ya que pues yo trabajé cuando estaba en la preparatoria y yo daba clases de inglés, ¿no? Entonces mis amigos ahí entre burla y burla me decían el Mr. Roger y ya se me quedó. Pero bueno, les vengo yo a hablar luego de este panorama que tanto Vanessa como Sergio nos han pintado y nos han ahora sí que ilustrado de una manera pues bastante precisa. Lo que a mí me gusta llamar pues uno de los rayitos de esperanza que existen con relación a lo que es la inclusión y también con relación a todo esto, la cuestión social, ¿no? Que voy a hablar esto, o voy a tratar estos temas desde una perspectiva con la innovación educativa, ¿sí? Un poquito antes también para que conozcan algo de lo que nosotros hacemos. Mi rol dentro del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, yo me veo como un habilitador para las y los profesores. Lo que nosotros nos dedicamos, mi equipo y yo, es precisamente a gestionar proyectos de innovación educativa. Nosotros financiamos a todas estas ideas de los profesores y también los orientamos, ya que, bueno, mañana no me quiero adelantar, pero pues mañana voy a tratar un poquito más sobre lo que es llevar un proyecto y los retos que esto implica, ¿sí? Desde el punto de vista también de gestión. Pero nosotros lo que hacemos es que no solo damos un fondo semilla, sino también damos todo un programa de acompañamiento para asegurar el éxito de estos proyectos y les enseñamos a las y los profesores estrategias para medir el impacto de estos mismos. Este punto es muy importante, lo voy a tocar más al rato, ¿sí? Porque esta medición del impacto puede ayudarnos y es un argumento muy presente para mantener sostenibilidad en varios proyectos, ¿ok? Y finalmente también pues, hemos desarrollado a lo largo de estos años un modelo de evaluación, tanto para aquellas ideas que llegan como para aquellos proyectos que van saliendo de esta cadena de producción de innovación, ¿sí? Y bueno, también me gustaría aquí presentarles a nuestra generación de profesoras y profesores que se unen con nosotros este año. Son 55 personas que estuvieron con nosotros precisamente en la capacitación hace ya 2 semanas.
Antes de entrar en tema, me gustaría dejarles muy claro innovación educativa, qué es, cómo lo estamos manejando nosotros, ¿sí? Y la definición que más me ha gustado es esta. La innovación educativa implica varios procesos creativos que están orientados a transformar todo este fenómeno educativo. Es decir, no solo transformamos cómo aprenden los estudiantes, sino también cómo enseñan las y los docentes, que esto también es muy importante, ¿sí? Y de igual manera, la innovación educativa debe tener una intención. Y esta intención es la de resolver problemas, y yo creo que este es uno de los puntos más importantes cuando estamos hablando de inclusión, ¿sí? Entonces, ahora sí pasando, ¿cómo es que la innovación educativa aporta? Voy a regresar un tantito porque ahí vi que estaban queriendo tomar una fotografía, entonces adelante. Pero bueno, sí es muy importante que tomemos en cuenta esta parte de resolver problemas, porque si no tenemos una intención, al implementar una tecnología o al hacer cualquier cambio, solo estamos cambiando por cambiar. No estamos siguiendo una dirección y en verdad no estamos tomando conciencia de la realidad que está sucediendo en nuestro salón de clases. ¿Cómo es que la innovación educativa aporta precisamente a este diseño universal para el aprendizaje? Una de las posibilidades que tenemos con la innovación educativa es precisamente introducir ya sea tecnología o nuevas metodologías dentro de nuestro salón de clases. Y esto también promueve que tengamos diversas formas para que nuestros estudiantes aprendan. ¿Sí? Aquí estoy hablando de ejemplos como la tecnología adaptativa, pero también podemos irnos a escenarios virtuales en lo que un estudiante lo podemos sacar del salón de clases. Hay veces que si nos ponemos a pensar ahora sí que, por ejemplo, escenarios de neurodivergencia, tenerlos a todos sentados 40 minutos, 50 minutos o 1 hora y media, como a veces pasa en nuestra institución, pues puede ser pesado para varios tipos de públicos, ¿no? Entonces, esto es algo que a mí me encanta siempre que hablo con los profesores cuando me preguntan, bueno, ¿y por qué quiero innovar? Tú quieres innovar porque precisamente gracias a esto nosotros diversificamos este abanico en el que podemos ofrecer la educación. Podemos atender estudiantes con diferentes estilos de aprendizaje, pero también gracias a la nueva tecnología podemos atender estudiantes que tienen distintos niveles de habilidades, ¿sí? Y también, por supuesto, preferencias que tengan ellos. Esto facilita finalmente este acceso a la información, rechazando una de las barreras que a veces tienen los estudiantes, si es que tienen que leer o que tienen que planear su ensayo, etcétera. Y justamente esto me lleva también al siguiente punto, ¿sí? Otro punto que nosotros tenemos y que es importante considerar de cómo la innovación educativa puede ser uno de los caminos para cortar estas brechas que hablaba Vanessa, es precisamente en que los estudiantes, usando diversas metodologías, diversas tecnologías, tienen una oportunidad para demostrar su comprensión, y no solo en un papel, no solo en un examen, ¿sí? Me he visto también con profesores que de repente presentan un poquito de rechazo, un poquito de miedo. ¿Qué va a hacer? ¿El estudiante en verdad me va a demostrar algo si graba un video o si genera una presentación en lugar de que yo le ponga un examen? Bueno, si lo planeamos bien, la verdad es que sí es posible, ¿sí? Ya hoy en día tenemos un conocimiento enorme de instrumentos de medición, de instrumentos de evaluación, que en verdad podemos nosotros diversificar la manera en la que estamos evaluando para que las y los estudiantes demuestren esta comprensión que ellos tienen. Y entonces así también podemos lograr varias opciones para que las y los estudiantes nos expresen ese conocimiento que han adquirido en sus diversas clases. Finalmente, también por eso lo dejé al final, la innovación educativa es una puerta para ofrecer experiencias que invitan al estudiante, a las y los estudiantes a involucrarse, no solo con la clase, ¿sí? Formando una comunidad de aprendizaje, sino también contigo, profesor o profesora. Sí, esto es importante porque hay veces que tú puedes, al estar más cerca de estas personas que estás formando, pues encontrar oportunidades de intervención que sean ahora sí que muchísimo más atinadas y siempre muy oportunas, ¿sí? Y esto, por supuesto, va a generar una mayor autodirección en los estudiantes, porque sabemos que cuando la motivación empieza desde adentro, el camino se empieza a ir solo y finalmente pues llegamos, o por lo menos empezamos a avanzar en este sueño de lo que es el aprendizaje flexible, ¿sí? Ahora, ya con esto, la verdad me gustaría compartirles 2 ejemplos muy breves de proyectos que he tenido la oportunidad no solo de financiar, sino de platicar con las profesoras que los llevan. La verdad es que ahí se ve, ahora sí que todo este trabajo y toda esta entrega de la práctica docente y también pues intentos de tanto accesibilidad como inclusión. A veces como Tecnológico de Monterrey dicen de que, ay, es que la escuela es privada o algo así, no, pero la verdad es que cuando te sientas con las y los profesores, ellos lo que buscan o ellas lo que buscan es llevar su innovación fuera del salón de clases. Entonces, hace ya 3 años, en 2020, una de las profesoras de preparatoria se presentó con nosotros diciendo que tenían la idea de generar una plataforma digital para que sus estudiantes
aprendieran a leer críticamente. Sí, ella está usando precisamente la prueba PISA como uno de sus indicadores principales y además estuvo midiendo ahí indicadores de aprendizaje. Sin embargo, lo bonito de este proyecto, por eso les había comentado la de la medición de impacto, es que luego de que la profesora realiza sus experimentos, pues demuestra un impacto significativo positivo en las competencias lectoras de las y los estudiantes. Y esta fue la carta de presentación que le abrió las puertas a una colaboración con el gobierno estatal de Nuevo León. Y gracias a esta colaboración, precisamente es que ahora la profesora está implementando su innovación educativa en varios centros públicos de todo el estado. Sí, se está haciendo un piloto enorme y lo que ella busca precisamente junto a esta colaboración es que esto se vuelva un acceso abierto para que varias personas puedan aprender a leer cada vez más críticamente. Otro proyecto que la verdad cayó como anillo al dedo justo cuando me invitan a participar en este panel es una profesora que fue inspirada, una profesora de medicina, que fue inspirada porque una de sus alumnas tiene discapacidad visual. La niña tiene cerca de un 5% de su visión, me comenta su profesora, y pues luego de intentar explicarle un tema, ahora sí que necesita ser tan preciso como la embriología, en el que las formas, en el que tú tienes que describir cómo el embrión cambia a veces hora por hora, día por día, pues explícale eso a una persona que tiene discapacidad visual, se vuelve verdaderamente un reto. Entonces, esta profesora se acerca con nosotros, ella me dice, ¿es posible? ¿No es posible? Por supuesto que es posible. Y entonces se lanza con su proyecto, el cual se lo acabamos de financiar, ella lo nombra Embryo 3D, y precisamente lo que se encarga es, va a trabajar junto con sus estudiantes en generar modelos en 3D que tú puedes tocar, en el que tú puedes sentir los cambios y además van a ir acompañados de una experiencia auditiva para que la persona con vulnerabilidad visual pueda también entender qué es lo que está sintiendo. Por supuesto, cuando ella me presenta esto, yo lo primero que le digo, bueno, ¿y esto es para todos los estudiantes o nada más para el estudiante que tiene discapacidad visual? Ella originalmente lo tenía pensado solo para su estudiante, ¿sí? Pero por supuesto que si tú logras que una persona con discapacidad visual te entienda estos temas tan delicados como son embriología, pues por supuesto que ahora sí estás abriendo el camino para lo que es educación para todas y para todos. Entonces, por eso yo les comentaba que este es uno de los caminos o uno de las avenidas, de esos rayitos de esperanza que yo veo en relación a lo que es la inclusión y la accesibilidad, la innovación educativa. Y pues sí me gustaría invitar a todas y a todos a hacerlo. No tengamos miedo de cambiar, no tengamos miedo de transformar un poquito en lo que es la educación, ¿sí? Y pues qué cosas yo puedo ver, qué cosas que, lo que es lo que nos ha enseñado también todos estos ya casi 10 años que llevamos financiando innovaciones. Pues tenemos ciertos desafíos, ¿no? El primero de ellos es el desarrollo de recursos educativos accesibles. Esto es algo, pues no es solo, digamos, limitado a un solo país. Ya vimos, ahorita Vanessa presentó cómo colaboraciones con ciertas universidades se ha logrado reducir esta brecha y precisamente también yo por eso hago mucho énfasis en que un camino que podemos seguir para solucionar este reto es la colaboración entre gobiernos, entre lo que son las instituciones educativas, pero también entre aquellas empresas que prestan servicios educativos, llámense las EdTechs. Y otra vinculación importante que tenemos con la industria, porque hay veces que me dicen, oye, es que en mi escuela de televisión no puedo pagar esta licencia por X o por Y. No importa, tú puedes acercarte a diferentes industrias y podemos establecer, por ejemplo, algún tipo de camino para que pruebes a una nueva funcionalidad, para que pruebes alguna nueva característica que tenga y generalmente te ofrecen algún trato, nosotros pues, te pagamos en especie con esto, tú déjanos experimentar con tus estudiantes y es un ganar-ganar, porque ellos pueden encontrar maneras en que cómo mejoras tu innovación educativa o en este caso tu servicio y aparte estás atendiendo estas comunidades vulnerables u olvidadas. Otra cuestión muy importante también es la investigación y la evaluación constante. Y aquí yo no solo estoy hablando ahora sí que de los estudiantes, sino también me uno a este llamado que hizo tanto Sergio como Vanessa de que las competencias docentes también son importantes, ¿sí? Tenemos que saber medir el impacto. Si queremos hacer nosotros una transformación para implementar este diseño universal, tenemos que medir si está siendo efectivo o si no está siendo efectivo, ¿sí? Y esto implica sentarse, discutir y abrir, ahora sí, el camino para determinar o estandarizar métricas que sean significativas para estos aprendizajes. Y bueno, finalmente, un reto yo creo que muy importante es, sí, sobre todo hablando de innovaciones llevadas por los profesores, es cómo hacer que estos proyectos tengan éxito. Cómo asegurar que estos proyectos se terminen y no se queden ahí olvidados entre una pila de papers por publicarse, participaciones en congreso o monografías por calificar, ¿sí? Primero, necesitamos una capacitación continua para integrar los principios en la clase,
pero también necesitamos un acompañamiento en diseño pedagógico para que en verdad esta innovación se asiente bien, ¿sí? Llegue a los públicos que quiera llegar y entonces ahora sí nos podamos dedicar completamente a ello. Bueno, me gustaría nada más terminar esta introducción pues mencionando esta última frase. Sí, la innovación educativa representa un camino no solo para la expansión, sino que yo considero también que para la evolución de estos diseños universales a los que estamos buscando, y con esto podremos abordar muchas de las necesidades de las y los estudiantes de manera efectiva. Recordemos, la tecnología es un medio, no es la solución, pero pues es uno de los medios también que nos permite llegar a más gente de forma mucho más rápida. Muchas gracias. Muchas gracias, Roger, por la presentación, por profundizar en ese debate frente a lo que implica la innovación educativa en el diseño universal de aprendizaje, la colaboración de profesionales, la formación docente, los recursos educativos accesibles, involucrar la tecnología educativa en procesos de formación interactivos e innovadores. Muchísimas gracias. Yo tengo muchas preguntas. En un principio tenía 10 formuladas, pero no vamos a dar la posibilidad al público, así que pido al menos que me respondan una los panelistas y damos el espacio para que los que están en la sala o los que nos están viendo en este momento, nos están acompañando, puedan formular sus preguntas. Y las voy a hacer diferentes atendiendo a la presentación y para poder avanzar. Me llamó muchísimo la atención, la presentación de Vanessa, porque es de mi país también y está hablando de lo que ocurre en la periferia. Yo vengo de la periferia, de La Guajira, de esos lugares los más claritos que se veían. Y Vanessa nos habla de un programa de Colombia que se viene dando desde el 2018 y que busca cerrar la brecha digital, sobre todo en estas regiones donde me encuentro, donde no contamos en la zona rural con energía eléctrica, por ejemplo, o con esas donde existen múltiples brechas y pues que obstaculizan ese desarrollo y esas oportunidades y esa equidad educativa. Sin embargo, la preocupación, por ejemplo, en la localidad de Maicao, donde actualmente han llegado 78 laboratorios digitales que incluyen paneles solares, internet a 1 kilómetro alrededor, impresora 3D, tablets, bueno, todo el equipo que esto implica en una zona donde la población es indígena, tienen su lengua nativa, Guayunaiki, y donde los procesos de formación el ministerio los ha asumido con un acompañamiento virtual a unos líderes de cada institución y donde muchos de ellos no han tenido la capacidad para ingresar al espacio de formación. Por ejemplo, ahí la preocupación frente a cómo esta tecnología o cómo estos laboratorios, en vez de ayudarnos a reducir la brecha, nos pueden generar una brecha más amplia en la medida en que estamos accediendo, los estudiantes están, padres de familia, docentes, a una cantidad de información, de contenido, pero no unas competencias, hacia un desarrollo de competencias y un aprovechamiento para mejorar la calidad de la educación. Entonces, mi pregunta ahí está con esas recomendaciones que nos puedes dar para, además de tener esos recursos, garantizar esas estrategias efectivas para abordar brecha digital en esos espacios donde ya tenemos, está llegando conectividad, estamos pasando mucho tiempo en Internet, pero ¿qué estamos haciendo en ese tiempo que está pasando? Y ojalá si tienes ejemplos específicos a nivel de periferia que nos puedas comentar. Y si quieren, enseguida formulamos las preguntas para los demás para irnos preparando y avanzamos. ¿Les parece?
O no, o le damos la oportunidad a Vanessa. Listo, Vanessa. Bueno, este tema, esa pregunta me convoca mucho a nivel, pues, aparte del académico, el personal, porque mi primera experiencia laboral cuando me gradué de mi pregrado, que fue en la Universidad de Córdoba, fue ser formadora o tutora de un programa el programa que le mostré que se llama Computadores para Educar. Yo empecé trabajando, o sea, mi vida profesional fue con el programa de Computadores para Educar. Y me tocaba viajar a lugares muy lejanos, o sea, hasta 2 horas, tomando bus, montándome en moto y luego en Bestia, allá en Colombia, todavía en la zona rural se le llama Bestia, cuando uno se sube a una mula o a un burro para llegar a un lugar donde no hay acceso por otras vías, ¿no? Y a esos lugares llegaban computadores. Y mi papel como formadora era precisamente de desarrollar unos espacios de formación con profesores, se llamaba uso pedagógico de las TIC. Pero lo más curioso era que había lugares donde yo llegaba donde no había luz eléctrica, pero habían computadores. Entonces llegaban los computadores y los profesores no los podían utilizar. Pero como a mí me pagaban por lo que hacía, yo tenía que hacer algo con ellos, ¿no? Así no se pudieran prender los computadores. Entonces, este ejemplo que les pongo nos convoca a un reto muy importante y también a una pregunta por el lugar que ocupa la tecnología en estos contextos, como el de Maicao, como el que les mencioné que es en Córdoba, en Sucre, y en estos lugares Quibdó, ¿cierto? Estos lugares que son periferia en Colombia, en donde todavía hay muchas necesidades de otro tipo distintas a lo que podría ser pues tener tecnología. Y la pregunta por la tecnología va mucho más allá de simplemente pensar en las herramientas, ¿no? En esto quiero conectarlo con algo que también mencionaba Sergio sobre esas diferencias que en los países más conectados a Internet y los menos conectados a Internet, porque es curioso, ¿no? De pronto los países con mayor conectividad pueden ser esos países con menos, de pronto, sí, tiempo de uso, pero me refiero a con más bajos niveles académicos e intelectuales, ¿no? Y precisamente porque asumimos la tecnología como un asunto que tiene que ver solamente con el tener el dispositivo, ¿no? Entonces vemos lugares como esos donde se tienen los dispositivos, pero no se pueden utilizar o porque no tenemos los conocimientos o porque no hacemos un aprovechamiento de este. Además, porque hay otros factores, como yo lo mencionaba en la presentación, que son importantes, ¿no? Factores políticos, factores sociales, económicos, es decir, lugares donde no hay energía eléctrica o lugares donde hay más hambre, ¿cierto? Que otro asunto, que otro tipo de necesidades. La pregunta es, ¿para qué llevamos computadores a un lugar donde todavía hay muchas cosas por hacer? Ahora, ¿es la tecnología pertinente allí también? O sea, son los computadores pertinentes, ¿no? Es una pregunta importante. Ayer yo estaba en otro panel, escuchaba a Cristóbal Suárez también mencionando a un profesor muy importante en mi formación, que es Neil Selwyn, que también plantea el reto de hacerse preguntas sobre la tecnología, ¿no? O sea, ¿para qué usarlas? Es decir, ¿cuál es la necesidad real que hay? ¿Cuáles son los intereses reales que hay detrás de una estrategia de uso de tecnología y si realmente es la solución, la tecnología? Entonces, en esa medida, digamos que si ya contamos con los dispositivos y tenemos que utilizarlos, lo más conveniente sería hacer un trabajo articulado y contextualizado con las necesidades de las comunidades, ¿no? Porque si no, van a seguir estando allí, se van a convertir en parte del paisaje, ¿cierto? Para ellos, pero no tiene ningún sentido. Si no hay un vínculo, si no hay una implicación con las necesidades que tienen las comunidades, que tienen los profesores, que tienen los estudiantes, y a partir del cual le pueden sacar el mayor potencial o el mayor provecho de acuerdo con esas necesidades. Entonces, para mí, la tecnología no es, en concordancia con Cristóbal ayer, las tecnologías no son la solución a todo.
a todos los problemas educativos. Pienso que también la conexión con la naturaleza, con la madre tierra es muy importante. Por ejemplo, en la Universidad de Antioquia hay una línea de formación, hay un pregrado en pedagogía de la madre tierra, hay una línea de formación en pedagogía de la madre tierra. Es muy importante porque es el vínculo de los sujetos con su tierra, con su entorno. Es decir, uno pensaría, ¿no? Ellos, ¿para qué les sirve un computador? Entonces son cosas importantes que hay que pensar y si lo necesitan y si lo requieren, entonces ¿para qué lo requieren? O cómo se pueden conectar con sus raíces, con sus ideologías, con sus cosmogonías alrededor de lo que significa tener un dispositivo como este y superar la idea de que la tecnología es una herramienta, es un medio. Esto es una idea muy de Heidegger de que la tecnología es algo más que la herramienta. Es algo más que un aparato, ¿no? Hace parte de una estructura, ¿cierto? Social, política, y que no es neutral para las comunidades, para las culturas, y qué efectos tendría su uso para una cultura en particular. Entonces, yo creo que eso es una pregunta que tenemos que hacer antes de pensar, bueno, qué vamos a hacer con ellas y si son necesarias o no. Muchísimas gracias, Vanessa, y por esas reflexiones de pensar más la pedagogía y teniendo como soporte la tecnología, porque es que estamos llegando a esas instituciones sin acompañamiento. Qué bueno sería encontrar esos recursos educativos, ojalá en abierto, en Guayunaiki, por ejemplo, que puedan acceder estos estudiantes, que puedan promocionar su lengua, sus valores culturales a través de todos esos recursos que están llegando. Pero para eso necesitamos continuar con los procesos de formación docente y nosotros como universidad hacer nuestro trabajo de acompañamiento, porque creo que las instituciones seguimos, y sobre todo en la periferia, seguimos con esa deuda en las comunidades, en la ruralidad que debemos atender si queremos que esa inclusión, pensar esos diseños universales de aprendizaje. De lo contrario, solamente estaremos haciendo procesos que nos llenen métricas, pero esa inclusión real no será posible. Muchísimas gracias, Vanessa. Y la pregunta que inclusión 360 grados, donde están estudiantes, docentes, personas con necesidades educativas diversas, servicios básicos accesibles, información de calidad accesible, porque necesitamos acceder, participar en todas esas opciones que nos brinda lo digital. Y que generan en nosotros muchísimas provocaciones, sobre todo para entender esas diferencias entre integración e inclusión en el contexto educativo. En este sentido, mi pregunta está relacionada con cuáles serían esos principios clave para diseñar propuestas curriculares, ya que estás en programas de formación, estás como formador de formadores. ¿Cuáles serían esos principios claves que nos permitan diseñar propuestas curriculares incorporando tecnología educativa de manera que sea universalmente accesible, que beneficie a los estudiantes con diversas capacidades y estilos de aprendizaje? Bueno, Alba, gracias por la pregunta. Voy a hablar dando un ejemplo de mi programa de doctorado. Tenemos una docente sorda y un docente físico, doctor con parálisis cerebral. ¿Sí? Tenemos 13 doctorandos con discapacidad, entre personas ciegas, sordas, con altas habilidades, con ambas las piernas amputadas y muchas personas negras con un difícil acceso económico. Entonces, cuando hablamos de trabajar con la idea de la enseñanza inclusiva, siempre hablamos que nada sobre nosotros sin nosotros. O sea, ¿cómo yo voy a hablar, ¿sí?, de hacer alguna cosa para los ciegos, para los autistas, si ellos no participan? ¿Sí? Me parece ilógico. Lo que yo presencio hoy es que la forma, el contenido de la utilización de la tecnología está aumentando
la diferencia social que ya es muy grande todavía hoy en el mundo, ¿sí? Entonces, en el momento que nos preocupa en introducir las personas que necesitan de un apoyo mayor en la confección del planeamiento educacional, estamos haciendo un pésimo servicio, porque es distinto la falta de empatía para trabajar la parte pedagógica, las arquitecturas pedagógicas de cómo vamos a enseñar, cómo vamos a transmitir el conocimiento, ¿sí? Entonces yo creo que este es el mayor reto hoy, que es de el discurso tiene que acompañar la práctica. O sea, es muy simple hablar de inclusión, de hablar de accesibilidad, pero es difícil poner en práctica. Y cosas simples, por ejemplo, un texto que yo voy a escribir, ¿sí? Es muy simple justificar de la derecha y de la izquierda, ¿sí? Pero un chico que tiene dislexia no va a conseguir leer. En la tercera línea ya se cansó. Ahora, si yo justifico a la izquierda y no justifico a la derecha, él mantiene la atención. Como yo sé, porque varios me hablaron así. ¿Y cuál es el trabajo que yo tengo de hacer eso? Ninguno. Pero si yo incluyo esas personas en mi planeamiento, en la concepción del programa pedagógico, es simple de prever que la solución virá de una manera inclusiva y sí, con esa parte empática que es necesario. Entonces, por eso que yo digo que nada sobre nosotros sin nosotros. Muchas gracias. Aquí debemos hacer la propuesta con la participación de los que estamos, de todos, con la participación de todos y para todos. Em, y esto es fundamental. La forma, el contenido es fundamental y si no lo tenemos en cuenta, vamos a aumentar esa barrera, esa diferencia. Muchísimas gracias. Y la pregunta que tengo preparado para Rogelio, ya que nos habló de lo que están haciendo con el Fondo Novus, y aquí nos habló de dos proyectos específicos, pero me queda la duda frente a en el software gratuito, cómo se está manejando, tecnología de bajo costo en la que podamos acceder para contribuir de manera efectiva a mejorar estos procesos de accesibilidad y de inclusión. Y sobre todo, ahora que estamos hablando de inteligencia artificial en todos los espacios, no importa que no diga el panel, ahí nos toca tratarlo. Bueno, ¿qué pasa con estas tecnologías emergentes que aportan o cuáles son, nos pueden generar mayores barreras? Que, ¿En qué están trabajando ustedes? Muchas gracias. Bueno, en relación a la primera pregunta que tiene que ver con tecnología de bajo costo, yo creo que es bien importante acordarnos, y esto también es reflexión para aquellos tomadores de decisiones, ¿sí? Una vez que tú o alguien desarrolla un proyecto, pues este para seguir vivo necesita dinero, ¿sí? Y muchas veces, si no es que el 90 o 100% de las veces, los proyectos de educación caen dentro de la categoría de lo que es un proyecto social. Y los proyectos sociales, ¿cómo los financiamos? A través de diversas convocatorias o a través de cuando nos cae algún ángel. Generalmente son momentos muy irregulares y muy particulares en las que tenemos estas entradas de recursos. Entonces, aquí, y también por eso puse como ejemplo esta plataforma de Letera, sí creo que una estrategia muy importante para abaratar los costos es demostrar que esta tecnología o esta metodología, ¿sí? O esta transformación que estás haciendo de la educación aporta resultados. ¿Sí? Tú una vez, ahora sí que, como pasó con la profesora Emilia, que es la de la plataforma Letera, una vez que tú demuestras esto, las puertas se empiezan a abrir con mayor facilidad. Y con esto podemos lograr colaboraciones, ya sea con otras edtechs
que te pueden facilitar acceso a recursos, facilitar acceso a servidores o acercar tecnología a otras personas, pero también abre la puerta a programas gubernamentales que pueden patrocinar este acceso a otras y otros estudiantes. ¿Ok? Entonces yo creo que es importante y sobre todo a veces como profesores, ¿cuántas veces yo no he visto una innovación que se queda ahí? Se queda en el salón de clases, se queda ahí escondida, ¿no? Y es oro molido, pero por no medir bien el impacto o por no tener estas competencias de saber hacer un pitch, porque también es importante saber vender tu idea, ¿sí? Se queda ahí, ahora sí que, como nosotros le decimos, se queda en el olvido, ¿no? Entonces, yo me animaría o más bien animaría a todas y todos los profesores, así como a los tomadores de decisiones, a apostarle a la medición del impacto de cualquier cambio que hagan en la educación, así sea chiquitito. ¿Sabes qué? Yo metí unas calificaciones con estrellas porque me pasó con una profesora, literal, puso su sistema de 5 estrellitas y ella pensaba que no estaba haciendo nada. Pero cuando medimos el impacto en lo que es el engagement, vimos que había ahora sí que una diferencia muy significativa en comparación con otros cursos, ¿sí? E incluso con ella misma dando esa clase. Entonces sí es muy importante esta cuestión, ¿no? Y para contestar la segunda en relación a la inteligencia artificial, pues yo creo que ese es un tren que no podemos parar. Y aquí es donde definitivamente las competencias docentes aportan mucho más que las competencias en los estudiantes, ¿sí? Un estudiante, ahora sí que desde este punto de vista es vulnerable muchas veces a lo que el docente dice y a lo que el mundo le muestra. Si el mundo ya te está diciendo cómo no, y tu docente no tiene una competencia de cómo guiar correctamente con el uso de estas tecnologías a los estudiantes, pues la verdad es que la combinación no va a ser buena. Entonces, como instituciones debemos de apostar también en competencias digitales docentes para que precisamente podamos todas y todos utilizar estas herramientas para generar ejemplos, ¿sí? Para adecuar tu programa. Ahorita ya tenemos este advenimiento de la inteligencia artificial generativa y podemos utilizarla para que nos sugiera cosas obviamente con un ojo crítico. Y de nuevo, ahí es donde regresa también lo que mencionaba Vanessa. Sin un pensamiento crítico desarrollado, pues tú no vas a poder saber si te está inventando algo o si está usando datos históricos que podamos encontrar, por ejemplo, en Internet. Bueno, muchas gracias, Roger, por estas reflexiones, por hablarnos de la financiación, de la necesidad de mostrar que la estrategia que estamos desarrollando, la tecnología, la innovación educativa funcione, de medir el impacto, no solamente el indicador, porque a veces en las instituciones nos quedamos midiendo los indicadores, cumple, 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 pero en el impacto no logramos avanzar. Muchas gracias. Y vemos en el auditorio los que están de manera presencial. Las preguntas, por favor, levanten la mano. Los que están conectados de manera virtual no tienen preguntas, así que tenemos un espacio de 10 minutos para las preguntas que tengan en el auditorio. Adelante. Gracias. Antes Sergio, ahora Roger, hablaban de, bueno, los tres habéis hablado de los ciudadanos críticos. Además, Sergio ha dicho, queremos ciudadanos críticos. ¿Quién quiere ciudadanos críticos? ¿Todo el mundo quiere ciudadanos críticos o hay todo un movimiento de buscar ciudadanos acríticos, totalmente domesticados y que no sean capaces de discernir, ¿no? Eso se está viendo los movimientos de, sobre todo los grandes medios de comunicación, y ahí está un poco, puede ser, intuyo, el tiempo, el uso de medir con tiempo de uso de Internet. No, supongo que ahí habría que mirar no solo en horas, sino qué es lo que pasa por ahí. Claro, no es lo mismo que pase toda la información por cable o por Internet que mantengas, que probablemente es lo que pasa, los sistemas de televisión, por ejemplo, por, digamos, por antena convencional. Claro, si tú retiras todo ese flujo de información
del cable a las antenas, pues entonces te puede pasar, por ejemplo, que Gran Bretaña tenga muchas menos horas de uso de Internet de media que Brasil, ¿no? Y luego hay otra cosa que yo creo que también habría que ponerlo en solfa o discriminarlo, y es hablar de países, es decir, comparar países, sacar métricas de países. No existe eso. Es decir, en Colombia no es lo mismo Bogotá que La Guajira, ¿no? Y en España no es lo mismo Madrid que Castilla, que algún pueblo de Castilla-La Mancha o de Castilla-La Vieja o de donde sea. Es decir, que las ciudades están hiperconectadas y hay otras zonas que no. Por lo tanto, dentro de todas estas brechas que hablabais, hay dos que son las principales, hay, obviamente económicas, etcétera, que son la de localización en la brecha digital, no en las brechas, en las otras brechas. La de localización y la de género. Y yo creo que esa es la primera, obviamente, es difícil de solucionar digamos, sin entrar en en el primer nivel de brecha, que sería el de accesibilidad física a la tecnología. Puede ser a través de dispositivos, pero banda ancha, que llegue. Es decir, es el de la localización. Si tú vives en un sitio donde no llega Internet, pues estás en desigualdad, ¿no? Pero la de género, esa es de las más importantes, porque a nivel mundial la participación en la formación de los ciudadanos críticos está en manos de las mujeres, digamos, en su gran mayoría. Por lo tanto, si hay mayor discriminación en cuanto hay una brecha, es decir, están discriminadas digitalmente, lo que estamos haciendo es discriminar a los ciudadanos y volverlos más acríticos. Esto lo que está es cerrando ese círculo de que es muy difícil lograr ciudadanos críticos. Y para buscar entonces ciudadanos críticos hay una cosa que ninguno de los tres habéis hablado. Y ahora la pregunto. ¿Cómo afecta esto a la política? No a la política de la administración de los países, sino a la política, es decir, a las creencias y a los movimientos de los ciudadanos de los países, de los colectivos. Bueno, ¿quieres empezar, Roger? Wow. No, la verdad es que no podemos hablar de regulación educativa, no podemos hablar de, ahora sí que colaboraciones, si no estamos también tomando en cuenta un contexto político. Sí es importante considerar, ahora sí que el reto principal con la política, o más bien con los que dirigen esta política, es que pues en la mayoría de los países esta cambia, ¿no? Ya sea por un periodo de 4 años, ya sea por un periodo de 6 años. Entonces, mantener sostenidos ciertos cambios o ciertos intereses se vuelve verdaderamente un reto que yo creo que debe de llevarlo las instituciones educativas más que ahora sí que las instituciones políticas, ¿no? Porque pues siempre se presta a diferentes intereses. Si te conviene o si no te conviene en esta ocasión atender a las mujeres o atender a las poblaciones vulnerables, pues van a salir en la revista, pero estamos o no estamos generando un cambio verdadero, pues a veces queda en el aire, ¿no? Entonces, si en verdad queremos nosotros, ahora sí que combatir toda esta población acrítica que muchas veces de forma intencionada hay quien la busca, pues la solución no creo que esté en la mano de la política, está en la mano de nosotros como formadores, está ahora sí que a la cabeza, nosotros debemos de estar punteando y nosotros debemos de mostrarles a los demás, ¿sí? Cómo a través de estas colaboraciones entre nosotros podemos llegar ahora sí que a este sueño, tal vez no el 100%, ahora sí que viene mi lado biotecnólogo, yo nunca creo en un 100%, pero ahora sí, incluyendo a la mayor cantidad de personas que puedan ser beneficiadas por programas educativos. Y esto lo hemos visto a través de colaboraciones
De hecho, ahorita, por ejemplo, tenemos nosotros el programa de la Triada, donde justamente colaboramos con Chile y con Colombia, ¿no? Para tratar de resolver necesidades educativas específicas como cuestiones como atención o incluso la adquisición de aprendizajes o el desarrollo de competencias. Voy a responder la pregunta de Jesús desde la perspectiva de unos autores que me gustan mucho porque hacen parte precisamente de este enfoque crítico de la tecnología. Y aludo a Paula Sibilia, a Byung-Chul Han, a Neil Selwyn, y hacen o ponen el acento en una diferencia muy importante que va vinculada al momento histórico que vivimos, es decir, en contraste con una modernidad muy centrada en la biopolítica. Esto está muy vinculado como a Michel Foucault, es decir, al control del cuerpo en una modernidad en el cual aparece la tecnología como un desarrollo muy importante que dio lugar a todo el pensamiento fordista y todo esto. Y por otro lado, a lo que mencionan estos autores como una psicopolítica, ¿no? Y Chulhan lo llama el poder inteligente. Y como en un momento histórico, o sea, es decir, en una contemporaneidad centrada o con un fuerte movimiento tecnológico vinculado a la tecnología digital, ¿cierto? A la incorporación masiva, digamos, de un acceso a Internet o de los sujetos al ciberespacio, vemos unas prácticas y unos vínculos culturales muy importantes. Para Chulhan, la psicopolítica es un poder inteligente que actúa a través de un, ya no del control del cuerpo, es decir, de negar, de controlar, de establecer normas y leyes para ejercer control o coerción social, sino a través de estos dispositivos más asociados como con un panóptico digital, es decir, te vigilo, me vinculo contigo de forma emocional, de forma psicológica y no te das cuenta, ¿no? No sé si de pronto alguno se ha visto una serie, un documental que está en Netflix que se llama Nada es privado y que muestra, si no se lo han visto, pues se lo sugiero, muestra cómo una empresa que se llama Cambridge Analytica tuvo un fuerte vinculación con los resultados del Brexit y también toda la campaña de Donald Trump a través de los medios sociales y toda una campaña que ellos enfocaron en quienes denominan como los manipulables. Es decir, todo un número muy grande de la población mundial que tiene acceso a redes sociales y que son muy fáciles de seducir a través de fake news, de noticias, por supuesto, falsas, pero también de publicidad. Entonces, esto a nivel político, y lo llama Chulhan psicopolítica precisamente porque tiene una implicación muy importante del vínculo que establecemos con las tecnologías digitales, ¿cierto? En consonancia con un movimiento mundial, es decir, con la capacidad que tenemos los sujetos de estar conectados a Internet y que definitivamente aprovecha o se aprovecha precisamente de la población mundial más acrítica y que también si se fijan en la cifra que nos compartía Sergio, está vinculado al acceso a Internet. Es decir, qué países tienen mayor acceso a Internet, qué tipos de uso se hacen, precisamente qué géneros tienen mayor acceso. Y esto es muy importante, es decir, se toma a la ligera el asunto y no se trasciende como del asunto de estar conectados y si nos vamos más allá, ponemos la mirada en el uso que se hace de las tecnologías, entonces pasan cosas como estas, ¿no? Que no es un asunto que debemos tomar a la ligera, y mucho más en este momento cuando la tecnología sigue desarrollándose y se incorporan otros elementos como, bueno, la inteligencia artificial, que no es nuevo, ¿cierto? No es nuevo, pero esta generativa todavía nos produce o nos convoca a pensarnos mucho más los retos de la educación en términos de cómo hacemos para que precisamente para desarrollar ciudadanos críticos, ¿cierto? Y que estos usos sean o respondan a una necesidad global. Bueno, voy a responder un poco sobre el enfoque del ciudadano crítico.
El ciudadano crítico no se hace a partir de los 18 años, se hace a partir del nacimiento. Para tener ciudadano crítico, tenemos que hacer una educación de calidad. Y hablar de educación de calidad significa que educación es un acto político también, como hablaba Paulo Freire en Brasil. ¿Sí? Entonces tenemos que pensar, ¿para qué educar? ¿Cuál es el objetivo hoy de los centros de estudios? ¿Cuál es el objetivo hoy de la industria con esta masificación de los componentes electrónicos? ¿Sí? Es muy simple tener acceso a un celular, pero es difícil saber cómo trabajar de una forma ética, crítica, la información que yo recibo desde la más tenra edad, desde los chicos hasta la más alta edad. Entonces, yo creo que el grande problema de tener un ciudadano crítico es justamente saber cómo él va a mirar el mundo y su alrededor, ¿sabes? Porque el ciudadano crítico tiene una visión diferenciada en todos los aspectos, principalmente del aspecto político. Y no hablo de política de vereadores, de presidente de la República, no, de la política del día a día, de cómo tratar la ética con personas, el trato con las personas, los discapacitados, los problemas de género y todo lo que se atravessa por la sociedad como un todo. Hoy tenemos una sociedad que tiene odio de las personas que tienen su preferencia sexual por alguna cosa distinta que no sea la de él. ¿Sí? Entonces, esa preocupación tiene que ser trabajada desde el nacimiento de la crianza, porque después de una cierta edad, la industria y la sociedad que detiene el poder de comunicación no te va a permitir hacer eso. Bueno, muchas gracias. ¿Hay otra pregunta? ¿Se nos ha acabado el tiempo? Sí, ok. Entonces, damos la posibilidad a esta última pregunta. Gracias. Buenas tardes. Escuchando a los panelistas y a nuestra chair también, he escuchado varias veces el término de estilos de aprendizaje, ¿cierto? Mi pregunta va enfocada precisamente a eso. Desde mi práctica como maestro y pues siempre con el descubrimiento de cada día mejorar en ese sentido, he descubierto en varios autores de la neurociencia cuestionamientos y llamados a los diferentes tópicos que tienen que ver con esa temática. El otro día, leyendo a los profesores Stanislas y Ghislaine Dijein, que son neurocientíficos que han venido como trabajando cómo aprende el cerebro humano, ¿cierto? Y hablan ellos de que hay como 4 grandes principios para que el cerebro pueda consolidar la información y desarrollar conocimiento como tal. Hablan de la atención, hablan del compromiso activo o de la curiosidad, hablan de el feedback, ¿cierto? Y hablan también de la consolidación. Desde la perspectiva de cada uno, desde la integración de tecnologías, desde la innovación educativa, desde la formación de formadores para términos que tienen que ver o con conceptos que tienen que ver con la apropiación y uso de tecnologías, ¿cómo ven ustedes, digamos, la irrupción de ese concepto de estilos de aprendizaje o de las formas como el cerebro aprende o las formas como las personas aprenden para poder realizar de verdad, digamos, una reflexión apropiada y precisamente crítica y autocrítica del uso de la apropiación y de la integración de las tecnologías a la vida de los seres humanos? Bueno, muchas gracias. Vanessa, ¿te parece si inicias respondiendo a la pregunta? ¿O quién de ustedes desea? No. Hola. Bien, la certeza que yo tengo es que la forma como pensamos hoy es muy distinta como los chicos de 4 a 5 años piensan, tanto de forma neural cuanto intelectual. ¿Sí? Entonces tenemos esta diferencia genética que tenemos que entender para que possamos compreender el estilo de aprendizaje. Ahora, podemos utilizar las más diversas tecnologías de aprendizaje, pero si no adaptarmos la forma de evaluación del proceso de las nuevas tecnologías,
no adianta nada tener la mejor tecnología si utilizamos el proceso de evaluación punitivo. O sea, yo no estoy preocupado en saber cuánto él sabe, estoy preocupado en saber lo que él se olvidó o no pudo aprender. Entonces, creo que tenemos que trabajar de una forma colaborativa, porque el conocimiento se da por pares, por grupo, ¿sí? Y tentar entender cómo se da este proceso de comprensión y de expresión de estos jóvenes que están llegando, que traen la tecnología casi en su DNA. Muchas gracias, Sergio. También para ahondar un poco, si bien se ha cuestionado que los estilos de aprendizaje no sea la mejor manera de, ahora sí que ilustrar cómo las y los estudiantes pueden adquirir conocimientos, lo que sí es una realidad es que si tú le presentas la misma información a 50 alumnos en este momento, no todos van a entender todo. Yo creo que cuando hablamos de neurocognición o de neurociencia, una belleza que tiene son los experimentos, ¿no? Pero también los experimentos son ahora sí que un escenario demasiado controlado. Y por eso, de hecho, no, yo nunca toqué el término experimento cuando hablo yo de medición del impacto, precisamente porque en un escenario real, pues tienes otro componente que es la neurodivergencia. No es lo mismo, por ejemplo, enseñarle a un estudiante que entra dentro de tu campana normal, lo más bonito del mundo, a enseñarle a personas autistas o a enseñarle a personas que tengan algún otro tipo de déficit de atención, ¿sí? Y eso implica que estas personas, si bien su cerebro, porque pues biológicamente la neurona tiene una manera en la que ya funciona, ¿sí? Se va a comportar de manera similar, el cómo procesan la información y ahora sí que todo este camino que van a hacer antes de que la información quede consolidada sí puede variar. Entonces sí es importante y sobre todo si es posible apoyarnos de técnicas como lo que es ahora sí que el neurofeedback o analizar este compromiso el que mencionas, eh, pues sí es importante considerarlos y, y ahora sí que son parte de esta manera o de estos estilos de aprendizaje. No me voy a ir con la definición clásica de que el matemático o el de palabras o algo por el estilo. No, ya tenemos ahorita un escenario de neurodivergencia y ahí es donde están estas diferentes maneras en las que las personas van a absorber y van a consolidar esta información. Bueno, entonces agradecemos a Vanessa, a Sergio, a Rogelio por el acompañamiento en este panel. Les pedimos a ustedes, los que están de manera presencial, que nos acompañen para hacernos una foto de los que estuvimos en este panel 5 y ya con eso finalizamos. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos.